Con un poco de suerte, pronto los desbancarán y seguiré teniendo el premio Mark Twain. Durante más de una década, Carol Burnett y Harvey Korman crearon magia juntos en la legendaria serie de comedia de sketches, The Carol Burnett Show, junto con otros habituales, como Vicki Lawrence y Tim Conway. El elenco de The Carol Burnett Show parecía una familia donde todo giraba en torno a la risa. Nadie podría imaginar el drama tras bambalinas. Sigue viendo mientras profundizamos en los secretos revelados sobre The Carol Burnett Show, incluyendo a la única coprotagonista que no soportaba, Too Big and Loud. Mucha gente desconoce que Burnett enfrentó dudas sobre su idoneidad para la televisión. Al principio, los productores desconfiaban de sus habilidades, argumentando que era demasiado grande y ruidosa. ¿Quién era el hombre misterioso? Tras la actuación improvisada de Burnett con sus compañeros de teatro en la despedida de un profesor jubilado, un desconocido se acercó a ella y le ofreció $1000 para impulsar su carrera actoral. Esta generosa oferta tenía 3 condiciones. Tenía que devolver el préstamo en 5 años, mantener en secreto la identidad del hombre y hacer un favor similar a otra persona una vez que alcanzara el éxito. A pesar de la advertencia de su madre de que fuera cautelosa, Burnett deliberó durante el fin de semana y finalmente decidió aceptar el cheque del desconocido. El programa fue inicialmente muy oscuro. Pocos saben que La familia de mamá, el sketch derivado de El show de Carol Burnett, tuvo un tono mucho más oscuro en sus inicios. El precursor de La familia de mamá fue un sketch titulado La reunión, que se emitió por primera vez en 1974 y presentó a los personajes que posteriormente se conocerían como La familia. En este sketch original, Roddy McDowall interpretó a Philip Harper, el exitoso hermano menor de Eunice, quien recientemente había regresado a casa tras ganar un premio Pulitzer. A diferencia de los personajes desenfadados que adoptarían posteriormente en la serie sindicada Mama's Family, los miembros de la familia en este primer sketch eran mucho más cascarrabias e irritables. Una carta de un fan es muy útil. Desde pequeña, a Vicki Lawrence la comparaban a menudo con Burnett, sobre todo por su corte de pelo corto, estilo duendecillo. La madre de Lawrence, deseosa de aprovechar el parecido, instó a su hija a escribirle una carta de admiración a Burnett. La carta incluía una foto de Vicki y un recorte de periódico anunciando su participación en el concurso de Miss Fireball. Para sorpresa de Lawrence, Burnett, quien entonces tenía 7 meses de embarazo, asistió al certamen para apoyarla. Cuando Burnett dio a luz más tarde, la enfermera confundió a Vicki con su hermana y exclamó, «Espera a ver al bebé». ¡Qué pena! Cuando Joe Hamilton, esposo de Burnett y productor del programa, buscaba un comentarista, tenía una imagen particular en mente, alguien atractivo, como Rock Hudson. Su búsqueda lo condujo a Lyle Waggoner, un ex vendedor de enciclopedias. Hamilton rápidamente vio más allá de la belleza de Waggoner y descubrió que poseía un gran sentido del humor. Waggoner no tenía reparos en burlarse de sí mismo, incluso ahondando en temas delicados como su experiencia al posar para la página central del número inaugural de la revista Playgirl en 1973. Un gesto peculiar. Cada semana, mientras los espectadores sintonizaban su programa favorito, el familiar tirón de Carol Burnett al lóbulo de su oreja provocaba expresiones de desconcierto. Algunos se preguntaban si era una señal para el escenario, pero la verdad detrás de este peculiar gesto era mucho más sentimental. Era un mensaje silencioso para la abuela de Burnett, una forma de decir hola. Te amo. Incluso después del fallecimiento de su abuela durante la emisión del programa, Burnett mantuvo el gesto, un conmovedor homenaje a su querida pariente. Falta de apoyo de su madre. La madre de Burnett tenía serias reservas sobre la carrera de actuación de su hija, y en cambio la incentivó a convertirse en escritora desde muy joven. En una entrevista posterior, Burnett reflexionó sobre el constante desánimo de su madre cada vez que mostraba interés por el teatro. Su madre solía defender la escritura como una opción más segura y práctica, tranquilizándola con la convicción de que siempre puedes escribir, sin importar tu aspecto. Incapaz de contenerse, el show de Carol Burnett era famoso por sus errores, pero 3 en particular destacan incluso hoy en día. Primero, está el bosquejo del dentista, donde Harvey Korman no pudo evitar salirse del personaje mientras trabajaba con Tim Conway. Luego está el juego del perdón, donde Vicki Lawrence se salió completamente del guión, provocando la risa incontrolable de Carol Burnett en ambas grabaciones. Sin embargo, la metedura de pata más famosa de todas fue La historia del elefante,
donde Tim Conway alargó una historia sobre 2 elefantes, provocando que todo el elenco se partiera de risa. A pedir medias. Mientras compraba medias en Bergdorf Goodman, Nueva York, Burnett se encontró en un pequeño aprieto. Al llegar a la caja, descubrió que le faltaban la tarjeta de crédito y el carnet de conducir. Cuando sugirió emitir un cheque, la vendedora dudó, insistiendo, tendré que mostrarle una identificación, a pesar de haberla reconocido momentos antes, e incluso le pidió un autógrafo. Afortunadamente, el encargado de piso intervino con una solución peculiar. Si Burnett podía ejecutar su famoso grito de Tarzán, aceptarían su cuenta. Sin dudarlo, Burnett accedió, asegurando una experiencia de pago memorable, una forma diferente de romper el hielo. El show de Carol Burnett destacó por varios motivos, siendo una característica particularmente única la sesión de preguntas y respuestas al inicio. Lo que mucha gente desconoce es que esta idea fue propuesta por Joe Hamilton, productor ejecutivo del programa y esposo de Burnett. Normalmente, un monologuista subía al escenario para entretener al público con chistes antes de que comenzara el espectáculo. Sin embargo, Joe tenía sus dudas y se preguntaba, ¿y si el tipo es más gracioso que todos? Esto lo llevó a optar por una sesión de preguntas y respuestas, que sirvió como una forma creativa de romper el hielo para conectar con el público y la tomó bajo su protección. Carol Burnett a menudo frustraba a los guionistas del programa, como cuando insistió en que a Vicki Lawrence no le daban suficientes diálogos graciosos. Vicki recordaba este incidente, recordando cómo le preguntó a Burnett, ¿de verdad necesito diálogos más graciosos? La respuesta de Burnett fue firme, ahora tranquila, sí, los necesitas. Sin embargo, la persistencia de Vicki provocó que 2 miembros del equipo de guionistas protestaran furiosamente, reflexionando sobre sus experiencias. Vicki comentó en su propio programa de televisión en los 90, todos sabemos quién me acogió bajo su protección, haciendo referencia a la mentoría de Burnett. Un andar para recordar. El característico andar de la Sra. Wiggins era familiar en el set, pero la verdad detrás de él podría sorprenderte. Aunque muchos actores se enorgullecen de interpretar a sus personajes, la realidad es que el peculiar andar de la Sra. Wiggins fue resultado de un fallo de vestuario. Mientras la despistada secretaria se probaba su atuendo, Burnett se quejó de que la falda le quedaba demasiado grande. Para mantenerla en su lugar, Burnett arqueó la espalda, creando sin querer el divertido e icónico andar de la Sra. Wiggins, Stella en el establo. Los actores suelen tener sus propios métodos para meterse en el personaje, pero Carol Burnett y Vicki Lawrence tenían un enfoque único. De hecho, se toparon con los personajes para los sketches familiares en un lugar inesperado, el baño. Ali, empezaron a gritarse, y algo encajó. Carol y Vicki estaban tan emocionadas con la química que encontraron que chocaron los 5. Su entusiasmo era tan contagioso que incluso hizo que algunas chicas desprevenidas salieran corriendo de la platea. No se imaginaban que este momento espontáneo daría lugar a un éxito rotundo, Just My Type. Harvey Korman fue la primera incorporación al elenco del programa de Carol Burnett. Encajaba a la perfección con la visión del productor de un personaje similar a Harvey Korman para el segundo personaje de Burnett. Sin embargo, la idea de incorporar formalmente a Korman al programa no se consideró inicialmente, ya que ya era un habitual del programa de Danny Kaye. En una jugada audaz, típica de Burnett, vio a Korman en el estacionamiento de la CBS y lo convenció con entusiasmo de unirse a su programa, casi arrastrándolo hacia ella. El resto, como dicen, es historia. Jim Carrey quería entrar. Aunque Lawrence consiguió su lugar en el programa gracias a una convincente carta de un fan, otros artistas aspirantes no tuvieron la misma suerte. El programa podría haber sido el gran salto de Jim Carrey. Con tan solo 10 años, la futura estrella de Mentiroso y Ace Ventura envió su currículum a los productores del programa de Carol Burnett con la esperanza de tener la oportunidad de audicionar. Lamentablemente, el comediante no cumplía del todo con los requisitos del programa. No tenía ni idea de qué iba a hacer. Cada episodio se filmó 2 veces, pero no por las razones que cabría esperar. Durante la primera grabación, Conway se ciñó al guión, pero debido a su gusto por la improvisación, tuvo vía libre durante la segunda. Según Burnett, no teníamos ni idea de qué iba a hacer, por lo que era necesaria una toma profesional, por si el elenco no lograba mantener la compostura y continuar con la escena. Véngate o márchate.
A pesar de las frecuentes carcajadas, no todos apreciaron el estilo improvisado de Conway y su tendencia a desviarse del guión. En una ocasión, Vicky se enteró de que el comediante pretendía alterar el sketch familiar, y su esposo la convenció de que era su oportunidad de desquitarse. Así que, cuando Conway empezó a divagar sobre la historia del elefante, Lawrence se apartó de él y soltó la ahora infame improvisación. Seguro que ese pequeño imbécil ha terminado. Ni qué decir tiene. Todos en el set estallaron en carcajadas tras su regreso. Desde la vieja bruja hasta la presa Ditsy, Conway fue el cerebro detrás de la creación de los personajes del Theodore, Toothball y Lasra, Wiggins, y también escribió muchos de sus bocetos. Lo que mucha gente desconoce es que, originalmente, Lasra, Wiggins fue escrita como un personaje anciano, lento y olvidadizo. Sin embargo, el diseñador de vestuario Bob Mackie consideró que Burnett ya había interpretado a demasiadas ancianas en la serie y decidió adoptar un enfoque diferente en esta. Mackie transformó a Lasra Wiggins en una mujer curvilínea y despistada, inspirándose en las secretarias de la CBS que había conocido, o el vestido o el desastre. El diseñador Mackie ha creado numerosos vestidos glamurosos para algunas de las celebridades más importantes. Pero sorprendentemente, la pieza más inolvidable que jamás creó fue un atuendo de broma que apareció en una parodia de Lo que el viento se llevó. La escena del desfile de Carol Burnett mostraba a Carol bajando las escaleras de Tara, ataviada con cortinas de terciopelo verde, con las barras de las cortinas aún puestas. Lo vi en un escaparate y no pude resistirme. Bromeó. Sorprendentemente, el vestido ahora se conserva y se exhibe en el Smithsonian, testimonio de su perdurable legado cómico. Dick Van Dyke con peluca y vestido. Harvey Korman se despidió del programa de Carol Burnett después de la 10ª temporada, cuando le ofrecieron su propia serie, que lamentablemente fue cancelada tras solo 5 episodios. Sin embargo, la serie encontró un sustituto prometedor en Dick Van Dyke. Curiosamente, Van Dyke no encajaba del todo. Como dijo Burnett, cuando Harvey se puso una peluca y un vestido, se convirtió en mujer. Cuando Dick Van Dyke lo hizo, era Dick Van Dyke con peluca y vestido. El dolor era real, a pesar de su habilidad para manipular al público. Hay cosas que no se pueden fingir, por mucho esfuerzo que se ponga. Tim Conway experimentó esto en primera persona durante el rodaje de un sketch en un submarino. Mientras el elenco rodaba la escena, Conway quedó atrapado bajo el periscopio y parecía sufrir un dolor considerable. Curiosamente, este era el efecto deseado de la escena, pero la angustia de Conway no era fingida. El día anterior, se había sometido a una vasectomía y, de hecho, el periscopio lo golpeó en la ingle durante el rodaje. Una historia real. Durante su servicio militar, Conway se sometió a un tratamiento dental. Sin embargo, ocurrió un contratiempo cuando el dentista inyectó novocaína accidentalmente en su propio pulgar en lugar de en la boca de Conway. Inspirándose en el incidente, Conway, como muchos comediantes, lo convirtió en material para una parodia. El resultado fue una escena divertidísima que dejó a Harvey Korman con la risa a duras penas. Conway compartió más tarde, en una entrevista de 2013 con Conan O'Brien, que Korman se reía tanto que se orinó encima, lo que lo cambió todo. Dick Clare y Jenna McMahon, guionistas de The Carol Burnett Show, fueron los cerebros detrás de la creación de The Family Sketch. McMahon, originaria de Kansas City, tenía la visión de los Harper como una familia típica del Medio Oeste. Sin embargo, cuando Burnett tuvo el guión en sus manos, no pudo librarse de la influencia de sus parientes texanos y arkanses. Sin dudarlo, Burnett infundió a sus diálogos un marcado acento sureño, marcando el tono del sketch. Vicki Lawrence, siguiendo el ejemplo de su mentora, adoptó el acento a la perfección. Inicialmente inseguros sobre la desviación del concepto original, los guionistas finalmente lograron el éxito con la interpretación de Burnett. Hay que poner límites. Burnett era conocida por su audacia cómica, pero también demostró tener límites. Cuando Harvey Korman se pasó de la raya al ser grosero con invitados como Tim Conway y Petula Clark, Burnett tomó una postura. A pesar de su reputación de humor rompedor, le dejó claro a Korman que, si bien podía tolerar su grosería, maltratar a los invitados era inaceptable. El amuleto de la buena suerte. Las supersticiones juegan un papel importante para los artistas, al igual que en los deportes. Por eso, Carol Burnett se tomaba muy en serio todo lo relacionado con el éxito de su programa. Por ejemplo, tras el éxito de la aparición del actor Jim Nabor en el primer episodio,
Burnett lo consideró su amuleto de la suerte e insistió en que regresara para el estreno de cada temporada. Sorprendentemente, los índices de audiencia fueron un fracaso. A pesar de ser aclamado por la crítica como uno de los mejores programas de televisión de todos los tiempos, The Carol Burnett Show nunca alcanzó los índices de audiencia que buscaba, a pesar de alcanzar el puesto número 13 en los índices de audiencia de Nielsen durante la temporada 1969-1970. La serie tuvo dificultades para entrar en el top 10. A lo largo de sus primeras 9 temporadas, de 1967 a 1978, el programa se mantuvo entre los 20 primeros puestos, sin alcanzar la audiencia deseada ni el número de estrellas que lo acompañaban. A lo largo de sus 11 temporadas, The Carol Burnett Show presentó a un auténtico quién es quién de la industria del entretenimiento, con estrellas como Ronald Reagan, Steve Martin, Julie Andrews y Robin Williams. Sin embargo, había una invitada que Burnett deseaba profundamente, pero que nunca logró contratar: Bette Davis. Desafortunadamente, los honorarios de Davis excedieron el presupuesto del programa, lo que hizo imposible asegurar su participación, a pesar de la tentación de hacer una excepción. El productor ejecutivo Joe Hamilton consideró que hacerlo sentaría un precedente problemático. Los fans quedaron impactados. 50 años después del agridulce final de la querida serie, episodios inéditos llegan a Internet. Los fans de The Carol Burnett Show, que se emitió por primera vez en CBS en septiembre de 1967, se emocionaron al conocerse la noticia del regreso del popularísimo programa. Tras 11 años en antena, el programa sigue siendo un clásico entre los televidentes de todo el mundo. En otoño de 2017, más de 15 millones de espectadores sintonizaron el especial del 50 aniversario. ¿Intención oculta? Aunque algunos podrían estar decepcionados, no hay indicios de que la serie vaya a reanudar la producción ni de que se estén preparando nuevos guiones para futuros episodios. En cambio, CTD, la distribuidora televisiva de CBS, reveló en un comunicado de prensa el 16 de enero de 2018 que la serie original y su elenco regresarán a la televisión. CTD adquirió los derechos de multidifusión digital de las 11 temporadas de la serie y planea transmitirla en línea, garantizando así el acceso a la generación más joven. La mayor pérdida de su vida, Carrie, la hija de Carol Burnett, fue diagnosticada con cáncer de pulmón a temprana edad. Carrie fumó cigarrillos desde su adolescencia, lo que eventualmente la llevó a una lucha contra las sustancias adictivas ilegales y el consumo excesivo de alcohol. Sin embargo, logró superar estos desafíos y se mantuvo sobria desde los 15 años, salvo una breve recaída a los 17. Carrie se mantuvo libre de sustancias el resto de su vida hasta su prematura muerte. Su madre, Carol, ha compartido cómo esta pérdida prematura la impactó profundamente y continúa afectándola hasta el día de hoy. Totalmente desamparada. En octubre de 1979, la revista People publicó en portada la lucha de la hija de Carol Burnett contra la adicción a los medicamentos. Titulándola La pesadilla de Carol Burnett, Burnett contactó a todos los amigos de Carrie por correo electrónico, expresando su impotencia y diciendo: «No se supone que mamá debería besarla y curarla. Ojalá pudiera pasar por esto por ella». A pesar de que le dijeron que sus tumores se habían extendido y que las opciones eran limitadas, Carrie mantuvo la esperanza y creyó en su capacidad de sanar. Por favor, tenlo en cuenta. En su diario del 3 de enero de 2002, Carol escribió: «No puedo perder a mi bebé. Por favor, tenlo en cuenta. Por favor, tenlo en cuenta. Dios, ¿estás ahí?». A partir de ese momento, la salud de Carrie se deterioró rápidamente y el 20 de enero de 2002 falleció. Burnett declaró a la CBS que toda su familia entró en shock tras la pérdida. «Nunca se supera, pero he aprendido a sobrellevarlo. No tienes otra opción», compartió en sus conmovedoras memorias. Burnett agregó que el guión que comenzó con su hija le dio la fuerza para seguir adelante, manteniéndose en contacto. Cuando le preguntaron a Carol si alguna vez supo del benefactor que le prestó dinero para perseguir su sueño, respondió: «Se lo devolví 5 años después, tal como me lo pidió». Años después, cuando estaba en el programa de Burnett, su esposa llamó a la oficina y me dijo: «Si alguna vez vas a San Diego, nos gustaría invitarte a ti y a tu esposo a almorzar». Me emocioné muchísimo. Fuimos a almorzar, y él era un poco callado, reservado, pero muy amable. Encerrada en una bóveda,
Carol continuó su conmovedor relato. Mientras caminábamos de regreso al coche, su esposa me tomó del brazo y me dijo, ¿sabes? Cuando mencionan tu nombre en una conversación o si estás en la televisión y hay gente alrededor, no dice nada, solo sonríe. Burnett ha logrado mantener su nombre en secreto todo este tiempo. Era su secreto. Murió unos años después, pero nunca les he revelado su nombre. Ni siquiera a mis hijos, porque era una promesa. A Burnett no siempre le salían las cosas como quería, pero sabía cómo manejar el rechazo con gracia. Hay que tener mucha energía y no tomárselo como algo personal cuando no te eligen, dijo. Recuerdo haber hecho una audición en Nueva York con otra chica. Solo nos tocaba a nosotras dos, y ella consiguió el papel. Me dije, es su turno, y llegará el mío. Y así fue. No hay vuelta atrás. A los 91 años, a Carol Burnett le preguntan a menudo si extraña su programa y si está considerando volver a la televisión. Bueno, no puedes volver atrás, dijo. Hicimos lo que hicimos. Intentar hacer algo así ahora no funcionaría. Me alegro de haber estado allí a la edad que tenía. No es que lo extrañe tanto, pero me da nostalgia recordar toda la diversión que tuvimos. Puro disfrute. De niña, Carol nunca planeó convertirse en artista de teatro. No se consideraba una persona divertida, así que ni siquiera consideró ser comediante tras el final del programa de Carol Burnett. De niña, su faceta artística era dominante y soñaba con ser una dibujante de éxito. Tengo mi propia tira cómica, confesó, diciendo que renunció a ese sueño, pero que sigue dibujando por puro placer. Todo menos comedia. Sorprendentemente, Carol Burnett ha admitido que no le gusta mucho la televisión abierta. No es lo suyo. Sin embargo, en su tiempo libre, disfruta viendo maratones de series por cable. Sus favoritas incluyen Orange is the New Black y House of Cards en Netflix, además de The Newsroom. Curiosamente, ninguna de estas series es una comedia, lo que sugiere que Carol no se identifica con el tipo de humor que disfruta la generación actual. ¿Por qué Carol Burnett despidió a Harvey Korman en la 7ª temporada? ¿Acaso fue porque no lo soportaba? Korman era un miembro clave del elenco de The Carol Burnett Show. El actor dejó la serie en la 10ª temporada tras conseguir su propia serie, aunque Burnett lo despidió en la 7ª temporada. Harvey Korman podía ponerse de mal humor. Carol Burnett relató un incidente con Korman en sus memorias de 2016. En tan buena compañía. Once años de risas, caos y diversión en el arenero, describiendo una conversación acalorada después de un ensayo de la 7ª temporada. Nuestros invitados esa semana fueron Tim Conway, quien aún no se había unido al elenco como habitual, y Petula Clark, dos de las personas más amables del mundo del espectáculo. Escribió Burnett. Algo andaba mal con Harvey. A veces, se ponía de mal humor. Esa mañana en particular iba disfrazado de Elvis Presley, y era uno de esos momentos. Les fruncía el ceño a todos, y en un momento dado, incluso fue grosero con Tim y Petula. Burnett visitó a Korman en su camerino para averiguar qué le pasaba, pero él le dijo que se ocupara de sus asuntos. Cuando ella le recordó que cualquier cosa que afectara a sus estrellas invitadas y al programa era asunto suyo, Korman se mantuvo firme. Me dijo que no podía dictarle cómo debía sentirse o actuar, y que prefería irse a casa y no volver después del programa de esa noche. Explicó Burnett. Me acompañó de espaldas al pasillo y me cerró la puerta. No sabía qué hacer. Estaba atónita. No es mi naturaleza ser confrontativa, pero sabía que la situación lo requería y que iba a tener que intervenir. Carol Burnett le dijo a Harvey Korman que se fuera. Burnett llamó personalmente a la gente de Korman y le informó que su coprotagonista terminaría su participación en The Carol Burnett Show después de la actuación de esa noche. Tras el final del programa esa noche, Burnett visitó a Korman en su camerino para darle la noticia. Bueno, tu deseo se cumplió, le dijo Burnett a Korman. Llamé a tu agente y está al tanto de la situación. Fuiste grosero con nuestros invitados y, debido a tu comportamiento, metí la pata por todas partes esta noche durante el espectáculo. No puedo trabajar así que si quieres irte, puedes hacerlo. Cuando Burnett estaba a punto de irse, Korman la detuvo y le preguntó qué podía hacer para compensarlo. Este próximo lunes, quiero verte alegre, le dijo Burnett. No solo el lunes, sino toda la semana. Y nunca, jamás, debes ser desagradable con ninguno de nuestros huéspedes ni con ningún miembro de nuestro equipo. Todos tenemos cambios de humor, pero no los traemos al trabajo.
De hecho, me haría mucha gracia verte dando saltitos y oírte silbar en el pasillo, asintió Corman, y ambos se dieron la mano para cerrar el trato. Cuando llegó el lunes siguiente, Burnett no estaba segura de si Corman cumpliría el acuerdo. Pronto descubrió que estaba totalmente de acuerdo. Las puertas del ascensor se abrieron y allí estaba Harvey, recordó Burnett. Por una fracción de segundo, ninguno de los dos supo qué hacer. Entonces me dedicó una gran sonrisa y se fue, saltando, bailando y silbando por el pasillo hacia mi oficina. Me partí de risa. Al parecer, Corman agradeció la reprimenda de Burnett y se esforzó por mostrarle su respeto. Más tarde, algunos miembros del equipo me dijeron que Harvey se había ido al bar del barrio después de nuestra breve charla de esa noche, reveló Burnett. Este era un lugar donde muchos del equipo iban a tomar una copa o tres después del espectáculo. Dijeron que se subió a la barra y contó alegremente a todos lo sucedido. Luego levantó su copa y brindó por mí, añadió Burnett. La semana siguiente, le puse una placa en la puerta de su camerino, Sumter, despreocupado. Emocionada de volver a casa, la propia Carol Burnett intervino en la rueda de prensa y, radiante de orgullo y alegría, dijo: estoy encantada de volver a casa en CBS, y me alegra mucho que las futuras generaciones puedan ver y disfrutar de la diversión que tuvimos en esos 11 maravillosos años. Hay rumores de una posible reunión en el futuro, pero por ahora, los fans tendrán que conformarse con estos episodios en línea. Si nos preguntas, es un trato bastante bueno.